buenas noches a toda nuestra amable audiencia. Dios les bendiga grandemente. Espero que este haya sido un día maravilloso de victoria para cada uno de los que nos escuchan en esta hora. Es para nosotros un gozo inmenso poder nuevamente estar con ustedes en este su programa Voz de Fe y Esperanza. Es para nosotros un privilegio poder llevar a través de estos medios la palabra de Dios, llevar una voz de esperanza, de fe en el Señor Jesucristo. Para nosotros es un privilegio muy grande. Estamos contentos de poder una vez más transmitir su programa en esta noche y le damos la bienvenida esta noche a nuestro hermano Evelyn. Está con nosotros, va a seguir compartiendo la palabra con nosotros. Bienvenido, hermano Evelyn, esta noche. Bienvenido, hermana. Bendiciones también para usted. Bueno, esperamos que todos los que nos escuchan en esta hora y que nos han de seguir escuchando, queremos darle una serie de informaciones en esta noche, recordarles que este programa Voz de Fe y Esperanza es un programa de la Iglesia Cristiana El Salvador, ubicada en Los Palmitos, Sucre, Colombia. Tenemos ya nuestro canal oficial en YouTube. Usted puede suscribirse y así seguirnos. Allí va a encontrar este programa, va a encontrar videos de programas de la iglesia, de predicaciones de la iglesia. Le invitamos para que esté visitando nuestro canal Iglesia Cristiana El Salvador Los Palmitos. Es el canal oficial en YouTube que tenemos. Estamos invitándole también a nuestra iglesia a las diferentes actividades que tenemos acá. Nos reunimos los domingos, escuela dominical a las 9 de la mañana. Estamos los miércoles en estudio bíblico de la palabra de Dios. Ayunos los martes y jueves, el grupo de intercesión. La iglesia está en ayuno en este lugar también. Y está de más decirles, mis amados oyentes, que cualquier necesidad, petición que usted tenga, cualquier inquietud en la cual nosotros le podamos ayudar, aquí estamos todo el resto de la semana pendientes en nuestro WhatsApp, en nuestro número telefónico, para escuchar sus inquietudes y cualquier necesidad que usted tenga. Acá hay un ministerio de intercesión, de oración, de liberación. Tenemos también, por la misericordia de Dios, un ministerio de restauración. Si necesita sanidad, si necesita en esta parte de ser restaurados, nunca está de más. Todos necesitamos en algún momento ser restaurados. También tenemos un ministerio de restauración acá. Cualquiera sea su necesidad, puede comunicarse con nosotros en el transcurso de la semana también. Bueno, hermano Evelyn, ¿sabía que el próximo jueves estamos de aniversario? Vamos, Voz de Fe y Esperanza, mis amados hermanos, entra a su segundo aniversario. Dios mío, gracias por ese privilegio que nos ha dado de estar 2 años al aire, llevándoles una voz de aliento, una voz de esperanza. Todos estos años ha sido maravilloso lo que Dios ha hecho a través de este ministerio, a través de este programa. Tenemos testimonios, tenemos personas que nos han llamado, nos han contado que ha sido de bendición para su vida, y eso queremos seguir. Entonces, en esta noche, aparte de informarles a mi amada audiencia que el próximo jueves estamos de aniversario, Voz de Fe y Esperanza está en su segundo aniversario, queremos invitarte también. Si tú, a través de estos 2 años que hemos estado al aire, tú has recibido de Dios una respuesta, has recibido una sanidad, un milagro, queremos que lo compartas con nosotros. Puedes escribirnos en el transcurso de la semana y mandar ese testimonio, esa acción de gracias, y el próximo jueves, con toda el amor del mundo, vamos a estarlo leyendo, vamos a estar mencionando tu acción de gracia, tu testimonio. Será para nosotros un inmenso placer hacerlo, porque de hecho, Evelyn, yo pienso que si no tenemos testimonios,
en vano sería nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces queremos saber que sí, que estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado y que estamos siendo de bendición para sus vidas, que Dios está moviéndose a través de este programa y sería de aliento para cada uno de nosotros como equipo para seguir adelante en esta labor que Dios nos ha dado como Ministerio Voz de Fe y Esperanza. Entonces recuerda que puedes escribirnos allí en la página van a aparecer los teléfonos donde nos puedes escribir para comentarnos tu acción de gracias, para comentarnos tu testimonio. Sería de bendición para nosotros, será de bendición para nosotros recibirlo. Bueno, seguimos en esta noche también. Ya yo creo que llega a la recta final, ¿cierto? Estuvimos todos estos jueves atrás, estuvimos aprendiendo sobre la salvación. Ese fue el tema que se estuvo manejando durante creo que casi un mes, ¿verdad? Casi un mes, pasado un mes. Pasado un mes, el pastor y los hermanos acá, Evelyn, el hermano Hernán, estuvieron compartiendo con ustedes este hermoso tema, esta hermosa palabra de salvación, de la salvación. Esta noche llega a su recta final. Evelyn va a hacer el cierre de este tema, pero vamos a seguir con otros temas que sean de interés para ustedes, la audiencia. Entonces, los animo a que nos escriban, que si tienen en esta noche también una petición pueden escribirlo allí, estamos atentos con el teléfono, estamos pendientes de las peticiones que nos coloquen en esta noche, queremos orar por esas peticiones también, sea cual sea su necesidad, no importa, estamos no solo para darles una palabra, sino para orar también y que Dios se glorifique, porque Él no necesita estar de pronto, no necesitamos estar de frente, cara a cara, para orar y que Dios se manifieste, porque Dios es un Dios de todo lugar. Entonces, con toda libertad pon tu petición y en esta noche vamos a estar orando por ella. Bienvenido, hermano Evelyn, es su tiempo. Bienvenida, hermana Marta. Doy la bendición a todas las personas que nos ven esta noche a través del programa Voz de Fe y Esperanza. Como ya lo dijo la hermana Marta, hoy es la final de este tema. Agradecemos de parte de Voz de Fe y Esperanza a todas las personas que estuvieron durante todos esos jueves conectados y estuvieron siguiendo la temática acerca de la doctrina de la salvación. Entonces, nuestros más sinceros agradecimientos a todos ustedes. Y bueno, sé que han aprendido mucho en cuanto a este tema y sé que, bueno, si les pidiéramos en esta noche que nos escribieran allí qué han aprendido, qué experiencia han tenido después de haber escuchado este tema, entonces les agradeceríamos eso en esta noche. Bueno, es la final y hay un tema, ya es lo último, bueno, subtema, que se llama la condición para la salvación, pero antes vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Este es el broche de oro para cerrar este tema. De oro, oro. Sí, mi hermano. Hermana Marta, vamos a orar. Vamos a orar. Sí, vamos a orar, a invitar, a confirmar la presencia de Dios en este lugar, hermano. Y a pedirle que a través de la palabra Él se glorifique y a través de la oración también. Amado Dios, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Padre, gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. Y hoy pudimos disfrutar de esa misericordia nueva. El estar vivo, Señor, el estar aquí, el poder hablar, el poder respirar, ya es una muestra de que nos amas. Ya es una muestra de tu inmensa misericordia. Padre, en esta noche, mi Rey, queremos confirmar esa presencia tuya en este lugar. Queremos decirte, Padre, somos solo tus vasos, tus instrumentos. Usa, Señor, a tu siervo y unge sus labios, porque tu palabra es ya ungida y que a través de estos medios tú puedas llegar a los corazones, tú puedas salvar, restaurar, libertar, Señor, a través de tu palabra. Padre, que a través de cada
parte de este programa tú te puedas manifestar en la vida de Que todos ellos los puedan oyentes entender, en esta Señor, noche lo que y usted aún los que han de quiere escuchar decir, este Padre programa amado. más adelante, que sea de Bendecimos tu nombre bendición, que santo, sea de Señor. bendición para sus vidas, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, te Señor. adoramos y bendecimos en el nombre de Gloria Jesús. a ti. Amén. Bien, algo que debemos tener bien en claro es que la salvación la alcanzó Jesucristo en la cruz del Calvario para nosotros, ¿cierto? Nosotros la recibimos por fe. La salvación es un acto de gracia, es un acto de amor de nuestro Padre Celestial, ¿cierto? ¿Por qué de gracia? Porque Dios quiso tratarnos con ese amor, con esa bondad. Por eso la salvación es un acto de amor y de la gracia de Dios. Entonces, esta salvación la alcanzó Jesucristo en la cruz y nosotros la recibimos por fe. Entonces, quiero que tengas eso en claro, que la salvación la alcanzó Jesucristo en la cruz del Calvario, y además Jesucristo viene siendo el centro, el eje de la salvación, ¿cierto? Él es el autor de esta salvación y nosotros esa salvación la recibimos únicamente por fe. Entonces, en esta noche queremos que tenga usted en claro eso, ¿cierto? No por obras, no por obras, dice el apóstol en cierto pasaje. A nosotros nos han enseñado, Marta, que hay que hacer una serie de cosas para alcanzar la salvación. Pero como cristianos debemos entender que una vez que depositaste tu fe en Jesucristo, tú ya eres salvo, y como lo explicábamos acá en temas anteriores, estás siendo salvo y un día seremos completamente salvos del pecado, de la muerte, de Satanás, y estaremos con el Señor para siempre. Así que en esta noche no pierdas de vista que ya eres salvo por la fe en Jesucristo. Y bueno, en esta noche vamos a hablar de esa condición para la salvación. ¿Sabía usted eso, hermana Marta, que hay una condición? He escuchado que muchos dicen que hay muchas condiciones, pero vamos a ver en esta noche qué nos dice la palabra. ¿Cuál es la condición para ser salvos? Exactamente. La única condición para la salvación. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la única condición para la salvación? Dice, la salvación está condicionada únicamente por la necesidad de creer en el sacrificio de Cristo. Única y exclusivamente eso. Creer en el sacrificio de Cristo. Es la única condición para la salvación. Si usted ha depositado su fe en Jesucristo para salvación, ya usted ha sido salvado. Entonces, esta palabra o esta expresión, creer en Jesucristo, aparece casi 200 veces en todo el Nuevo Testamento. La fe o el creer es expuesto como la única condición en el Nuevo Testamento precisamente para la salvación. ¿Qué dice Juan 1:12? Dice de la siguiente manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? ¿En el nombre de qué, hermano? De Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, aunque ahí nos está hablando de la adquisición de un derecho, de una identidad como hijos de Dios, el escritor quiere llevarnos a entender que la fe es la única condición bíblica en que podemos ser salvos. Evelyn, pareciera que es una condición sencilla. Y quizás muchas personas te dicen, no, yo creo en Dios, entonces por el hecho de creer en Dios ya yo soy salvo. ¿Tú qué nos puedes decir en esta noche de eso? ¿A qué se refiere exactamente cuando hablamos de el creer, de la fe como una condición para ser salvos? Bueno, en ese caso, el creer en Jesucristo lleva consigo la disposición de corazón de seguirle a Él, ¿cierto? Entonces, esta fe en Jesucristo
va más allá de simplemente decir, no, yo creo en Dios. No, esta fe en Jesucristo lleva consigo el anhelo de nuestro corazón de seguir a ese Salvador, de vivir una vida acorde a la que Él nos muestra. Y yo creo que también hace parte de esa fe el reconocimiento, como tú decías al principio, que esto es un don, un regalo, es por gracia, un regalo inmerecido, porque no lo merecíamos. Porque entonces esta fe va más allá de simplemente creer, sino yo diría que hace parte, en esta fe hace parte el reconocimiento de mi condición como pecador y de que necesito a Jesucristo como mi único Salvador. Dice que no hay otro medio, otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hecho hombre. Dice la palabra así. Entonces, cuando hablamos del creer y de esta fe, yo creo que esto va acompañado con el reconocimiento de que soy pecador y de que yo necesito de Jesucristo para alcanzar la salvación eterna. Sí, de hecho, como decías, y es un punto clave allí, es que la fe me lleva a reconocer de que por mis propios medios no me podía salvar, sino que aquel que murió en la cruz del Calvario es quien me podía salvar, ¿cierto? Es ese reconocimiento que es Él el único que me puede salvar de la condición de pecado, de la condición de condenado eternamente. Es bueno, es ese reconocimiento en lo que Él hizo y que yo no podía hacer por mí mismo, ¿cierto? Entonces, por eso esta es la fe que nos salva, la fe en Jesucristo. Entonces, pero me gustaría leer algo, un versículo bíblico que es Hechos 16:31. Ese versículo pertenece a una historia de cuando Pablo estuvo preso en Filipo, ¿ya? Entonces ellos allí en la cárcel cantaban himnos y adoraban a Dios, y hubo un temblor y las puertas de la prisión donde estaba Pablo se abrieron. Entonces el carcelero de Filipo, que es la persona que vamos a hablar en esta noche, él tiene miedo porque en aquel entonces si un guardia dejaba escapar un preso le tocaba pagar con su vida. Entonces este hombre temblando vino a donde estaba Pablo y Silas y dice, y Pablo y Silas dicen, no tengas miedo, estamos aquí, no te hagas daño alguno. Entonces él le hace la pregunta, Marta, varones, ¿qué debo hacer? Mira eso, el hombre siempre quiere hacer algo por su salvación. ¿Qué haré para ser salvo? Entonces ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo nos deja ver claramente que la única condición para ser salvo es creer en el Señor Jesucristo, y como ya lo decíamos, el reconocimiento de esa obra salvadora, que Él fue capaz de salvarme mientras yo no podía hacer nada por salvarme a mí mismo. Entonces, bueno, mira qué tan sencillo es. Oye, amigo, qué tan sencillo es. Tan solo con creer en Jesucristo ya eres salvo. Y nos cuesta entender eso, hermano. Nos cuesta entender que solamente por depositar mi fe en el Señor Jesucristo, en su sacrificio en la cruz, ya soy salvo. Así es sencillo. Entonces, el ser humano tiene por tendencia querer hacer algo para salvarse, querer tener méritos, querer hacer obras. Está bien que hagas obras, está bien que ayudes a los enfermos, está bien que ayudes a los ancianos, está bien que hagas obras, eso está bien. Pero mira que la doctrina bíblica dice que la única condición para ser salvo es que yo crea en el sacrificio de Cristo, más nada. Así es sencillo. ¿Sí? Y nos cuesta entender eso, ¿cierto? Y si les dijera que aparte de la salvación, la fe nos lleva a disfrutar de grandes beneficios, usted se iría de espalda, ¿cierto? Qué bonito es que solamente por creer en Jesucristo, no solamente usted ha sido salvado, sino que ahora usted
es hijo de Dios y con muchos beneficios más adelante que usted mismo irá descubriendo en este caminar con nosotros. Así. En ese creer, Evelyn, perdón que te interrumpa, pero creo que cabe resaltar aquí en este punto donde estamos, del creer en Jesucristo, es entender quién es Él y lo que Él vino a hacer. Porque yo creo que eso es muy importante, porque si la Biblia me dice, la palabra de Dios dice que no hay otro medio a través del cual yo pueda obtener la salvación, la vida eterna, sino Jesucristo, es importante tener claro para creer quién es Él. Reconocer que es el Hijo de Dios, que se hizo carne y vivió y vino a morir por ti, por mí, por toda la humanidad. ¿Por qué? Porque es importante entender que nosotros, la raza humana, estábamos en una condición caída. Habíamos desobedecido, el hombre había desobedecido y estaba separado de Dios. ¿Qué viene el Hijo de Dios a hacer? A reconciliar al hombre con Dios. Entonces, en este creer en Jesucristo es reconocer eso, quién es Él y lo que vino a hacer. O sea que implica muchas cosas. Sí. Implica reconocer quién es Él, implica reconocer que Él es el único que pudo haber alcanzado la salvación para nosotros, reconocer que Él es el Cordero perfecto que satisface y que pudo aplacar la ira de Dios, como lo enseñaba el hermano Hernán en otra ocasión, y que Él es el Cordero sustituto, es decir, Él te quitó del lugar de castigo para tomar Él el castigo y que nosotros fuéramos declarados inocentes y estuviéramos a paz con Dios. Todo eso encierra la fe en Jesucristo. Mira, todo eso sí, es encerrado por la fe en Jesucristo. Entonces, veamos lo que nos enseña nuestro amado Salvador durante su vida terrenal en cuanto a esa condición para nuestra salvación. Hay unos pasajes, uno está en Lucas 8, 47, 48. Habla de una mujer que desde hacía 12 años padecía de una enfermedad, sangraba constantemente, y al oír ella que Jesús estaba por allí, quiso venir a donde estaba Él. Ella buscó la manera y decía, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Dice que cuando ella toca el borde de su manto, al instante fue sanada, dice. En el versículo 48, vamos a leerlo, Lucas 8, 48. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cierto? Alguien me dirá, no, pero hay una versión donde dice, tu fe te ha sanado, pero, ¿y qué de la palabra ve en paz? ¿Cierto? Ve en paz. Es que, miren, Jesús nos está dando a entender que esta mujer había depositado su fe en Él, ¿cierto? Por un milagro, ¿cierto? Pero Jesús, aparte del milagro, le concedió algo, y es la salvación, ¿cierto? Porque así es nuestro Dios. En vez de concederle únicamente la sanidad, también le concedió la salvación. Y entonces, esta mujer deposita su fe en Jesucristo para sanidad, pero Jesús viene y le concede por esa misma fe la salvación. Yo creo que esto era una particularidad de Jesús, porque si tú miras los relatos en el Nuevo Testamento de las sanidades que hizo Jesús, siempre esa frase aparece, la mayoría de las veces aparece, tu fe te ha salvado. Aunque la persona venía por un milagro y Él le hace el milagro, o sea, la sanidad física, Jesús termina diciéndole, tu fe te ha salvado, porque no solamente en el milagro de esta mujer con flujo de sangre, sino que en la mayoría de los milagros que Jesús hizo siempre aparece la palabra salvación. Es porque esa es, Martín, vamos a ir a otro caso
que está en Lucas 18, 41, 43. Lucas 18, 41, 43 dice, diciendo al ciego, Jesús le hace una pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. ¿Cierto? Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Entonces, ¿qué piensas de eso, Marti? Imagínate, dice, ay, ¿por qué me está hablando de fe, de salvación si yo vine por un milagro de sanidad? Imagínate. Es que es precisamente eso lo que le queremos enseñar a ustedes. El mismo Señor Jesucristo deja entrever que la fe es la única condición para recibir esa salvación. Y cuando tú recibes, cuando tú te acercas con fe a Jesús, que fue lo que hicieron cada una de estas personas que se acercaron buscando un milagro, cuando ellas se acercaron a Jesús, lo estaban viendo como su única o última esperanza, como la persona que podía darle lo que ellos necesitaban. O sea, estaban depositando una fe en la persona de Jesucristo. Y es por esto que obtienen la salvación y Jesús les habla de la salvación. Ve, tu fe te ha salvado, porque se acercaron con fe y esta es la única condición para ser salvo. Exactamente, amigo oyente, ya usted ha sido salvado. Si usted cree, si usted ha creído en el sacrificio de Cristo, si usted ha hecho esto, ya usted ha sido salvado. Ahora, lo demás es el resultado de esa salvación, lo que es el bautismo, resultado de la salvación, lo que es la confesión de pecados, porque todos, aun siendo cristianos, pecamos. Ese es el resultado de esa salvación. El arrepentimiento, también, cuando de pronto uno comete, peca, ¿cierto? Sí. Eso hace parte del resultado de esa salvación. Rendirse al señorío de Cristo, también es el resultado de esa salvación. ¿Qué te queremos decir? Que ya usted ha sido salvado por su fe en Jesucristo. Entonces, sé que alguno dirá, no, pero Cristo todavía no había muerto. ¿Cómo así si todavía no se había efectuado? ¿Qué salvación estaba ofreciendo si él no había muerto en la cruz todavía? ¿De qué estaba hablando? Sí, ¿y de qué me está diciendo este predicador? De que no, que ya Jesús los había salvado, si todavía Jesucristo no había se había ofrecido un sacrificio. Sí. Ok, estoy de acuerdo contigo, pero lo que el Señor Jesús nos está asegurando allí, y de hecho le aseguró la salvación a ellos, es que la fe en Él es la única que nos puede salvar. ¿Cierto? La fe en Él. Claro, y de hecho desde el momento en que Jesús hace su aparición pública, yo creo que es bastante conocido el pasaje cuando Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y desde el momento en que Jesús comienza su manifestación pública, Él se da a conocer como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios, como el que venía a tomar nuestro lugar. Por eso cuando habla de salvación ya estaba hablando, porque Él menciona o dice las cosas que no son como si fueran. Sí. Porque en Él no hay tiempo y esto lo maneja Dios. Para Él ya esto estaba dado, estaba en el corazón de Dios y esto lo había manifestado públicamente, lo que Él había venido a hacer. Exactamente. Entonces, y si nos vamos al caso de el ladrón que estaba al lado de Jesús, le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cierto? Miren cómo Jesús le está asegurando la salvación a alguien que había creído en Él. ¿Cierto? Que había creído que Él era el Cordero de salvación, el Cordero por el cual Dios perdonaría los pecados de la humanidad. Ahora, hay que entender algo, que el sacrificio de Jesucristo en la cruz, cuando Él dice consumado es, Él nos está dando a entender que esa obra de salvación había empezado desde el mismo momento en que su ministerio empezó y terminó hasta que ya Él dijo, he terminado todo. ¿Cierto?
Exacto, pero eso es muy lindo, ese ejemplo que tú pones del ladrón que estaba a la derecha de Jesús, porque él dice, cuando vengas en tu reino, o sea, él había reconocido quién era Jesús, quién era el que estaba al lado de él, estaba hablando como un rey, como el rey de reyes y señor de señores, o sea, él había creído que él era el Hijo de Dios y que regresaba en gloria. ¿Y qué decir del mismo señor ciego que estuvimos hablando, que le dijo, tu fe te ha salvado? Dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y esa expresión hijo de David se aplicaba, ese título se aplicaba al Mesías, al Cristo Salvador. ¿Qué estaba reconociendo ahí el ciego? ¿Quién era? Que este era el Salvador, que este era el Mesías. Y eso es lo que Jesús en esta noche quiere que tú reconozcas. Cuando hablamos de fe, del creer en Jesús, es que tú sepas que Él es el Salvador, que Él es el único a través del cual tú puedes obtener la salvación y la vida eterna. Es esa la condición de la que estamos hablando, es esa fe, ese creer que Él es la persona, el Hijo de Dios, la persona que tú necesitas para ser salvo. El único, de hecho, el único que puede darte salvación porque ya murió en tu lugar es Jesucristo. Entonces, no miremos que la salvación se empieza a efectuar desde el mismo momento en que Jesús empieza su ministerio, diciendo, arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí empieza ya esa obra de salvación y culmina cuando dice, bueno, consumado es. Ya, aquí no hay todo terminado, listo. Así que el mismo Jesús durante su vida terrenal nos estuvo indicando, ahora sí encontré la palabra, la condición para la salvación, y es la fe en Él, en su obra redentora, en su sacrificio, porque Él es el único medio que Dios estableció para salvación. ¿Cierto? Si tú quieres escoger otro medio de salvación, vas a fallar, porque ya Dios propuso que Jesucristo fuera el medio de salvación. Eso es como cuando uno está, vamos a poner un ejemplo por aquí, se está ahogando en un pozo y bueno, le tiran un neumático, le tiran una soga, entonces él no considera que ese neumático, que esa soga sea el medio de salvación, sino que busca salvación por otros medios, de pronto buscando un palo por allá. Así, bueno, así es esto. Si ya alguien te lanzó un neumático, una goma, como dicen en otros países, de camión, debes escoger ese, porque ese es el medio de salvación que te ha sido dispuesto. Bueno, así es Dios. Dios dispuso que Jesucristo fuera el medio de salvación. Y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que puedan ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Ya. Pero bueno, Martí, hay otro hombre en el Nuevo Testamento que la entiende bien. Un señor que lo bajaron del caballo. ¿Quién es, Martí? ¿A quién le dieron el? Saulo, llamado después Pablo. Pablo obtiene una revelación directa del Señor Jesucristo. Dice que él no fue enseñado por hombre alguno, sino que el mismo Señor Jesús le enseñó a él, le reveló a él las cosas. Y él nos dice, más exactamente en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué dice Pablo? Pablo nos está enseñando que el medio para recibir la salvación es creyendo en el nombre de Jesucristo. ¿Cierto? O sea, allí en ese versículo Pablo dice que es por gracia. Uh-huh. Y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, o sea, es un regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios. Exactamente. Es algo inmerecido. Tú hablabas al principio de que el hombre siempre quiere hacer algo para obtener algo. En nuestra
en nuestro medio humano, en nuestro entorno, siempre se nos enseña que si, por ejemplo, para tú obtener esta botella de agua tienes que pagar, Ujú. ¿cierto? Sí. Y todo es así, o sea, todo tiene un precio, digámoslo Ujú. así, tiene un precio, algo que tú tienes que hacer para poder obtener lo que quieres o lo que deseas. Pero no es así, con esto de la salvación no es así, porque el precio ya lo pagó Jesucristo. Y tú no tienes nada que hacer. Ujú. O tú pagarías si yo te digo, Evelyn, te regalo esta botella de agua, yo ya la pagué, ¿tú la volverías a pagar? No, yo la tomo ¿Necesitaría algún otro enseguida. precio? No, No, la ¿verdad? tomo. Ya está dado todo lo que se necesitaba para que tú pudieras obtener esa botella de agua. Ya yo la pagué. Ujú. Eso fue lo que Cristo hizo. Él fue el que alcanzó la salvación. Exacto. Para nosotros. Nosotros la recibimos. Nosotros la Ese es un recibimos. don de Dios. La Ujú. salvación, la gracia, es un don de De Dios. Dios. ¿Cierto? Que se recibe por fe. ¿Cierto? En Jesucristo. ¿Cierto? Es como cuando alguien nos hace un favor. No espera que uno le pague. Si yo te hago un favor a ti, no espero que me pague. No. Yo espero que aceptes el favor. Que lo reciba. Bueno, ya Jesucristo hizo la obra de salvación en la cruz. Ya Cristo pagó un precio por tu salvación. ¿Qué espera el Señor Jesús en esta noche, amigo que me escuchas? Que tú creas en Él, en ese sacrificio. Y que decidas en tu corazón seguirle, ¿cierto? Porque la fe en Jesucristo te lleva a seguirle, ¿cierto? Entonces, la palabra gracia viene del griego charis o caris, ¿cierto? Hay una niña que se llama caris, de hecho se llama gracia. Este término significa favor o bondad, algo espontáneo, ¿cierto? Al, al Dios querer salvar a la humanidad, lo hizo de manera espontánea, lo hizo en un acto de bondad, lo hizo en un acto de amor, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, en su gracia, destinó que Jesucristo pagara el precio por nuestros pecados. Y esa salvación la alcanzó Jesucristo. Y nosotros ahora nos dejó la fácil el Señor, que creyéramos en el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cierto? Solamente a nosotros nos toca recibir por fe lo que ya el Hijo del Hombre alcanzó en la cruz y que Dios te ha dado como don a ti. Acepta el regalo de la salvación. Acéptalo en esta noche depositando tu fe en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, gracia de Dios quiere decir que Dios nos ha favorecido sin merecerlo. Nosotros no merecíamos que el Hijo de Dios pagara por nuestros pecados. Sin embargo, en su acto de amor, Dios quiso salvarnos. Y la salvación es el resultado de ese favor de Dios. ¿Sí? Así que en esta noche, para que tengas en claro que la salvación se recibe solo y exclusivamente por la fe en el Hijo de Dios. Entonces, si hablamos de la salvación como un don, Martí, entonces ahí llegaríamos a la conclusión que nadie paga por algo que se le regala. Si te lo están dando gratis, ¿cierto? Es gratis, te lo están dando. Nadie paga por algo que se le regala. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere que entiendas en esta noche? ¿Qué es lo que Él quiere que entiendas en esta noche? Disfruta la salvación que ya te ha sido dada. Lo que vas a hacer de ahora en adelante ya es el resultado de esa salvación. Si quieres hacer buenas obras, la Escritura dice que sean para la gloria de Dios y no buscando o pretendiendo con ella alcanzar la salvación, porque la salvación te ha sido concedida ya. Ya la tienes,
disfrútala. Disfruta de esa salvación. ¿Por qué nos cuesta creer esto? ¿Cierto? Nos cuesta creer. O nos cuesta entender. ¿Cómo lo digo? Entender o creer, o las dos cosas. Que ya hemos sido salvados. Que ya pagó el precio. ¿Qué tienes que hacer? Disfrútalo. Disfrútalo haciendo obras. Disfrútalo consagrándote. Disfrútalo rindiéndote del señorío de Cristo. Disfruta obedeciendo su palabra. Ya he sido salvado. Y Evelyn, algo que de pronto muchas personas, yo he escuchado decir, no, esto es para mí no es porque yo soy muy malo o yo soy muy pecador o he hecho muchas cosas, Dios no me puede perdonar como yo he sido. Pero ¿qué habla la Biblia o qué nos dice la Biblia? ¿Para quién es la salvación? Juan 3:16, para toda la humanidad. ¿Cierto? Sin importar ni color, ni creencia, ni que seas el más malo. ¿Cierto? Porque hay gente que dice, el día que yo entre en mi iglesia evangélica se caen los techos. Bueno, si se van a caer en los techos, que se caigan, pero entra para que acepte la salvación de Cristo. Dice que que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando habla de todos, yo creo que el plan de Dios con la humanidad no era que unas cuantas personas creyeran en su Hijo Jesucristo como Salvador, sino que todas las personas pudieran creer en su Hijo Jesucristo. Ya en un programa anterior les había enseñado a ellos que la salvación tiene un carácter universal, es decir, para todos los hombres, para todos, no para un grupo exclusivo, para todos los hombres, que dependía de ellos si recibían esa salvación o no. Ya eso es cuestión de cada persona. Pero en cuanto a lo que decía Marta, también encontramos en las iglesias hermanos que no están seguros de su salvación. Sí los hay. Sí. Y yo también estuve en ese grupo en un tiempo. Por eso lo digo. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que ya eres salvo solamente por creer en Cristo. Solo por creer en Cristo. ¿Por qué nos cuesta entender eso? ¿Por qué nos cuesta creer eso? Ya hemos sido salvados. No, porque yo todavía tengo malas mañas. Ah, bueno, tienes malas mañas, hermanito. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Desechando toda malicia, ira, enojo, maledicencia y toda esa serie de pecados que aún hay en nuestras vidas. Eso debemos desecharlo. Ya. No por eso quiere decir de que todavía no eres salvo. No, que tienes un compromiso delante de Dios y es desechar la ira, el enojo, el engaño, el chisme, la murmuración, el señalamiento, todas esas cosas tienes que dejarlo a un lado. Yo creo que esto hace parte de lo que tú mencionas, hace parte ya de tu madurez como cristiano, del ser moldeado, formado, del rendimiento a Cristo. Ya esto es una consecuencia, como tú decías, de la salvación, pero exacto. Es cierto y es importante que tú lo menciones porque hay muchas personas que se detienen por cosas como estas. Incluso yo como maestra de discipulado siempre le recalco a mis discípulos, a mis alumnos cuando hablamos del bautismo, que también muchas personas piensan que el bautismo es el que los va a salvar. No hay una cosa más errada que esa. La palabra no nos habla del bautismo como medio de salvación en ningún momento. Yo siempre le recalco a ellos que esto no tiene que ver con la salvación. No, si yo no me bautizo, no voy a ser salva, porque yo te hago una pregunta y las personas que de pronto, por decirte algo, tienen un accidente y en el momento quedaron vivas y tuvieron la oportunidad unas horas, por ejemplo, unos momentos de decirle, Señor, yo te reconozco, necesito, perdóname, necesito, y se van con el Señor. Sí, claro. No se bautizaron, pero se van con el Señor. ¿Por qué? Porque el bautismo es importante que la audiencia también lo sepa. El bautismo es simplemente un testimonio público de que tú has creído en Jesucristo. Un paso de obediencia y que te hace
parte de una congregación en particular, pero no es el medio de salvación. No tiene nada que ver con la salvación. ¿Por qué hacemos hincapié en todo estos ejemplos, Martí? Porque lo Sí. que pasa es que aún hay un pueblo cristiano que está ahí detrás de las pantallas que no está seguro de su salvación y no está disfrutando la salvación porque no ha creído, porque no lo ha entendido, o sea, porque más bien no lo ha entendido, ¿cierto? Que ya son salvos, ya. Y que todavía se está autocondenando, se está autocastigando, pensando de que, esto no es para mí. Esto es ser evangélico, esto es ser cristiano, esto no es para mí. No, sí es para ti, es para toda la humanidad. Así que en esta noche, la invitación es a tener claro que el único medio de salvación, la única condición de salvación es creer en la salvación, en nuestro Señor Jesucristo, en la obra redentora de Cristo. Así que, si aún no has tomado esa decisión de creer, si aún no has depositado tu fe, más bien, en Jesucristo para salvación, te invito a que lo hagas en esta noche. Te invito a que en esta noche lo hagas. ¿Sí? Entonces, Voz de Fe y Esperanza, siempre lo he dicho yo, es un programa tipo evangelístico. Es evangelístico, de hecho. Y bueno, que nos han entregado responsabilidades de enseñar, pero es evangelístico más que todo. Entonces te enseñamos en esta noche que no te dejes engañar, ¿cierto? De ciertas personas que van añadiendo a esta fe ciertas cosas, como tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. No. Ya mismo Señor Jesucristo lo dijo claro, que es la fe en Él la que te puede salvar. El apóstol Pablo lo mismo nos dice, es la fe en Jesucristo la que te puede salvar. Santiago también habla de lo mismo, y todos los apóstoles, la doctrina apostólica se centró en la fe en Jesucristo para salvación. Si quieres aprender mucho más acerca de la fe como único medio de salvación, te invito a leer la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Ese libro, esa carta contiene mucha información acerca de este tema que estamos manejando en esta noche. Ahí el apóstol te explica a detalle la obra redentora de Cristo, la salvación como regalo de Dios, tu justificación, tu lucha contra la lucha entre el espíritu y la carne, y muchos temas más que son bien interesantes. Entonces, y bueno, y que pertenecen a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Así que, si quieres saber un poco más de este tema, en cuanto a la condición de la salvación, parece ser que la epístola a los romanos es algo pesada. No. La epístola a los romanos es la más sencilla de todas, porque ahí el apóstol Pablo te habla con claridad cómo son las cosas, como a detalle cómo fue la obra redentora de Cristo, cómo aceptar esa salvación, en fin, muchos temas interesantes. Parece, Marta, pesada la carta a los romanos, pero no. Si vamos con la mentalidad que es pesada es, pero yo la he leído varias veces ya y me parece que es muy sencilla, solamente que no hay ciertos términos allí que hay que averiguar en el diccionario para saber qué está diciendo el apóstol. Así que hoy en día es bastante fácil eso. Gracias a Dios tenemos diferentes versiones que se amoldan a nuestro lenguaje entendible. Exactamente. Y sí, y bueno, lo importante es que en esta noche entiendas eso. Disfruta de tu salvación, disfruta de tu salvación. Ahora, si te sientes o si ves que le has fallado a Dios, ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete, confiesa tu pecado y echa para adelante. ¿Ya? De eso se trata. De eso se trata. No de caer en el pecado y quedarse ahí y autocondenarse. No. Levántate, confiesa tu pecado y echa para adelante. Esta es la vida cristiana. ¿Cierto? Esta es la vida cristiana. Así que, bueno,
Este, bueno, en un momento tendremos en cuenta una petición, Marta, que nos llega por allí. Vamos a tenerla en cuenta para estar orando por ella. Bueno, quisiéramos, quisiéramos que este tema se extendiera aún más de la doctrina de la salvación, porque hasta el momento hemos tocado algo superficial de ella. Pero bueno, tenemos otros temas pendientes más adelante, Marta. Yo creo que este tema de la doctrina de la salvación apunta solamente a una cosa y con eso pues llegamos a esa conclusión. Cuando hablamos de salvación hablamos de una persona, de la persona de Jesucristo. No se diga más. Eso es. De Jesucristo. La Él. persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que tomó tu lugar y mi lugar para venir a morir, para que no fuéramos condenados eternamente, para que pudiéramos tener amistad con Dios. Entonces, creer en esa persona eso es lo único, el único requisito es creer que Él es el único que te puede llevar a darte esa vida eterna, que puede salvarte, que puede perdonarte, que puede restaurar, que puede cambiar tu vida. Entonces, cuando lo que hemos querido hacer, pienso, en este tema de la salvación, es presentar con Él a la persona de Jesucristo, porque cuando se habla de salvación, hablamos de ese ser maravilloso que entregó su vida por nosotros. Efectivamente, así es. Ese es el objetivo. Bueno, el objetivo siempre fue, y como en su inicio el pastor lo decía, el primer punto, es que la salvación es una persona. Es Jesucristo. Y a ese es el que te hemos venido presentando durante todos estos días en que estuvimos manejando este tema. Así que allí donde estás, entonces vamos a darle gracias a Dios por unos instantes. Vamos a inclinar nuestras cabezas y darle gracias a Dios por esa maravillosa obra redentora de Cristo, por habernos concedido a Cristo como ese medio de salvación. Pero yo quiero que también hagas una oración, de pronto para aquellas personas que aún no, hasta ahora no habían tomado la decisión de aceptar a Cristo como es su Salvador, como esa persona, esa única persona que los puede salvar. Yo quiero que si hay alguna persona que quiere tomar esa decisión en esta noche, ya sabes que no hay otro medio, por más que busques en otra cosa, y la religión no salva a ninguno. Y nosotros no te estamos predicando una religión, te estamos predicando a la persona de Jesucristo. De eso hemos hablado. Entonces las religiones no salvan. No salvan, el único que salva es Jesucristo. Entonces no puedes buscar el ser salvo en otro lugar, por otra parte, con otros medios, porque el único camino es Jesucristo. Entonces en esta noche, si quieres aceptar ese regalo maravilloso que Dios ofreció a su Hijo Jesucristo para que te pudiera salvar, si tú quieres aceptar ese regalo en esta noche, el hermano Ebren va a hacer una oración para que tú lo recibas en tu corazón. Con gusto. Con gusto, nosotros acá hacemos la oración de fe. Es una sencilla oración que nosotros te invitamos a repetir mientras, bueno, yo te voy diciendo y tú vas repitiendo lo que te voy diciendo. La oración de fe, bueno, es la manera de guiarte a Jesucristo. No tiene otra explicación. Así que allí donde estás, cierra tus ojos, o si no puedes cerrar los ojos, tenlos abiertos. Lo importante es que repitas esta oración conmigo. Padre amado, en esta noche creo que Jesucristo es mi Salvador. Creo que su obra redentora es la que me puede salvar. Dios, gracias.
Gracias por la persona de Jesucristo. Gracias por su sacrificio en la cruz. Señor, reconozco que soy pecador, pero hoy confieso mi pecado delante de ti. Perdóname. Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por morir en la cruz por mí. Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Que tu Espíritu Santo me guíe en esta vida cristiana. Que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén y amén. Padre, gracias te damos en esta noche, amado Dios. Gracias te damos porque nos amaste de tal manera que entregaste a tu Hijo Jesucristo para que ocupara el lugar que nos tocaba a nosotros. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesucristo, porque tú te ofreciste voluntariamente a pagar el precio que merecían nuestros pecados. Preferiste cargar la condenación, el castigo por mis pecados, por nuestros pecados, para que nosotros fuéramos salvados y estemos a paz con Dios. Gracias, mi Dios, por enviar a Jesucristo como ese medio de salvación para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en esta noche, Señor, he entendido que lo único que me salva y que me ha salvado es tu sacrificio en la cruz. Y hoy creo que ese sacrificio es el que ha librado mi alma de la condenación eterna y de la condición espiritual en la que estaba muerto en mis delitos y pecados, y ahora tengo vida juntamente con Cristo. Gracias te doy, amado Dios. Amén y amén. Mírala. Bueno, esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida y que haya sido un refrigerio para ti el saber esa obra maravillosa que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, pues es motivo de gozo, de alegría, y esperamos que tu vida haya sido bendecida por la palabra. Tenemos peticiones, hermano Ebri. Aquí la señora Inés Tovar pide oración por los hijos. Por uno, Reinel Álvarez, alcoholismo. Por mi hogar, amén. Cierto, da a entender que quiere que oremos por su familia y por alguien que en su familia es alcohólico. ¿Hay otra petición? Carmen Pérez, vamos a ver. Ah, sí. Ok, ya ubiqué a Carmen Pérez. Gracias por la palabra de Dios desde casa. Pido oración por mis nietas que andan en desobediencia. Gracias por la atención. Ok, estaremos orando por estas dos. Vamos a dividirnos, Martín. Sí, yo veía hace un momento que estaba mirando las peticiones y miraba la petición de la hermana Carmen, y yo creo que no es nada más tu preocupación, porque el deseo de nosotros como madres, como abuelas, como tías, es que los nuestros caminen con el Señor, puedan lograr caminar con Jesucristo, pero desafortunadamente muchos todavía no lo están. Entonces, para nosotros es motivo muchas veces de tristeza el ver cómo se deleitan en el pecado, el ver cómo no quieren saber de Dios, y nosotros tratando de llevarlos al Señor, y pues ellos se alejan de Dios y son desobedientes, como decía la hermana Carmen. Pero la otra petición de Inés Tobar, que habla de Reinel, tiene problemas de alcoholismo,
Y bueno, como tú, hay muchos también que están viviendo este momento difícil de ver a los hijos en un estado de esto. Y yo como madre en esta noche te digo, las heridas se curan con amor. Y más que señalarlo, clama por él. Clama por él y en esta noche vamos a hacerlo contigo, vamos a clamar al Señor por la vida de él. Y proclama la palabra siempre sobre su vida, porque reprende ese espíritu de adicción que esté sobre su vida y dale mucho amor. Muéstrale a Jesucristo con tu amor a tu hijo. Entonces yo creo que es importante que oremos por los hijos. Vamos a orar por esos hijos, por esos familiares nuestros que aún no han conocido a Jesucristo. De pronto allí solo hay 2 peticiones, pero ¿cuántos no se identifican con estas 2 peticiones que se han puesto en esta noche? Porque esta es una de las mayores necesidades que tenemos nosotros como cristianos cuando ya hemos conocido al Señor, que nuestra familia conozca también de Jesucristo. Pero hay un versículo muy hermoso que tú mencionabas cuando aquel guardia de la cárcel se postró ante Pablo y Silas y les dijo qué tengo que hacer para ser salvo. Y él le respondió algo muy bonito. Ajá. ¿Qué le respondió? Hoy estarás conmigo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando tú vienes a Jesucristo tienes la promesa no solo de salvación para ti, sino para tu descendencia, para tu familia, para tus hijos, para tus nietos. Mati, lo que pasa es que aquí el señor Germán Pérez me hizo cruzar los cables. No, bien. Él dice, al ladrón de la cruz, Cristo no le dijo, si no eres bautizado no te puedes salvar. Y exacto. Estoy mirando aquí cómo participaron en comentarios. Amén. Me encanta cuando participan. Qué bueno. Entonces, ¿qué te parece si oramos en esta noche? Tú dices que nos dividamos la oración. Claro, usted por la señora Inés y yo por la señora Carmen. ¿O quiere la señora Carmen? Yo oro por Reina. Bueno, yo oro por la señora Carmen. Primero las damas, dice. Bueno, Padre que estás en el cielo, una vez más, sé que te haces presente en nuestra vida a través de tu Espíritu Santo. Yo quiero presentar delante de ti, Señor, estas peticiones que se han puesto. Padre, tú eres el único que puede, conoce nuestra necesidad y puede resolver cada una de ellas conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Padre, tú moriste en la cruz por cada una de nuestras necesidades también, amado Jesús. Y yo hoy quiero presentar el hogar de mi hermana Inés Tobar. Mira, Señor, la preocupación de ella por sus hijos, por su familia. Padre, en el nombre de Jesucristo, con la autoridad que como tu hija me has dado, yo ato ese espíritu de alcoholismo, de adicción al alcohol. En el nombre de Jesús lo reprendo y lo echo fuera de la vida de Reinel. En el nombre de Jesucristo lo declaro inoperante en su vida por el poder de tu palabra. Señor, tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo proclamo que para este joven hay salvación, porque su madre ha creído en ti, Señor, y te ha aceptado como su Salvador, y para él también hay salvación, para esta casa hay salvación. Padre, en el nombre de Jesucristo yo declaro, Señor, que este joven es libre por el poder de tu palabra. Espíritu Santo, ministrale, transfórmale y cámbiale. Tú eres el único que cambias y transformas la vida del hombre. No hay hombre que pueda transformar al otro hombre, Señor, solamente
tú, Padre, porque tú lo Así es, mi creaste. Dios. Y en esta noche yo proclamo bendición sobre el hogar de Inés. Yo proclamo tu salvación sobre su Así casa, es, su Padre amado. familia. Yo establezco tu reino de salvación para esta descendencia y lo declaro en victoria y libre en el nombre de Jesús. Los bendecimos por el poder de tu palabra. Que tu bendición les alcance donde ellos están, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Padre, presentamos a las nietas de la hermana Carmen. Dios de la gloria, ponemos en tus manos la vida de estas jovencitas, Señor. Glorifícate, Espíritu Santo, en ellas, Señor. Glorifícate en ellas. Solamente tú, Espíritu Santo, puedes tratar con cada una de ellas. Espíritu Santo, trata con ellas, Señor. Espíritu Santo amado, Señor. Enséñales a ellas, Señor. Padre de la gloria, toma la vida de ellas, amado Dios. Usted sabe, Espíritu Santo, que nos cuesta obedecerte muchas veces. Que nos cuesta someternos, Señor, a las leyes, Padre amado. Espíritu Santo, ayúdales a ellas, Señor. Ayúdales a ellas, Señor. Ayúdales a ellas, Padre amado. Padre, oro, Señor, para que ellas tengan un encuentro personal contigo, Jesucristo. Un encuentro de cambio como el apóstol Pablo, como Pedro, como todos ellos, Señor. Que ellas tengan su propia experiencia contigo, Señor Jesucristo. Espíritu Santo, amado Señor. Glorifícate, Padre, en la vida de ellas. Guárdalas a ellas, guarda su mente. No permitas que el mundo, las tinieblas, dañen las mentes de estas niñas, Padre amado. Las ponemos a ellas en tus manos, Padre Santo. Y te pedimos que le des sabiduría a la hermana Carmen, Señor, para saber guiar, dirigir a todas estas nietas, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bueno, como todos los programas, pues ya llegamos al final. No queremos despedir sin antes decirte que las líneas están abiertas, cualquier necesidad, cualquier petición, y recordarte el programa del próximo jueves donde estaremos de aniversario y estaremos leyendo, pues si nos envías tu testimonio. Estamos de celebración. Tu acción de gracia, estaremos aquí gozosos de poder compartirla con toda la audiencia. Te agradecemos tu sintonía, te agradecemos tu fidelidad al programa Voz de Fe y Esperanza, y nos despedimos deseando que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre tu vida y sobre tu hogar. Dios les bendiga. Las tortas para ellos van a ser virtuales.